porque si no vamos a estar aquí. Por eso. ¿Qué he empezado yo? Yo ya tengo que empezar y aprovechar. El salón de... Sí, yo creo que luce más. Luce más. Estem avui aquí per firmar el que ha estat el nou pacte local per l'ocupació, per l'economia productiva d'aquesta ciutat, per la cohesió social, per part de l'Ajuntament i per part de les entitats que ens acompanyen. Agrair la tasca que hem estat fent aquests darrers mesos de la mà, que ens han duit a aconseguir un pacte en comú, amb uns missatges generals comuns que ens permeten emprendre un camí plegats per millorar la qualitat de l'ocupació i per millorar la situació econòmica de la nostra ciutat. Des de PIMEM volem dir que aquesta és una oportunitat de recuperar les relacions amb l'administració pública, de les patronals representatives, dels empresaris petits i mitjans i aprofitar aquesta oportunitat per entre tots recuperar la dignitat del treball, recuperar renta per càpita que hem perdut en aquests anys de crisi i, molt important, també recuperar la formació i preparar més els joves que són el futur d'aquesta comunitat. Nosotros desde CAEP apoyamos el compromiso de las empresas en la creación de empleo y medidas que apoyen la productividad de las empresas. ¿No? Creemos que está muy ligada a la creación de empleo, a la evolución de las empresas y medidas que nos apoyen también a las pequeñas y medianas empresas que son la mayoría de las empresas de Baleares. Con lo cual yo creo que también la creación de empleo está muy ligada a la productividad de las empresas y pedimos medidas que nos apoyen a que podamos contribuir a esta creación de empleo que creemos que es muy necesario en Baleares. Tenemos como casi 67.000 parados, de los cuales casi 26.000 están en Palma y creemos que es muy importante este pacto que hemos hecho por la creación de empleo con el Ayuntamiento y con todos los agentes sociales. En primer lugar es agradecer al Ayuntamiento y sobre todo a la concejala haber sido capaces de llegar a un acuerdo para que el empleo que se está creando aquí en Palma, sobre todo, que es donde la capital aquí de la isla, sea un empleo de calidad y sea un empleo estable, el cual nos permitirá que los trabajadores que puedan acceder a estos puestos sean con un empleo digno y de calidad. Es el primero que se firma con los consistorios aquí en Palma de Mallorca y creemos y esperemos que no sea el último y que nos lleve a conseguir grandes logros. Bé, avui donem una passa més cap a l'ocupació de qualitat, celebrar que és la signatura d'aquest pacte per l'ocupació, donar l'enhorabona a la Batllia i a la Conselleria de Treball. I avui, com dic, és un dia important amb aquest camí de recuperar drets, de recuperar aquesta ocupació de qualitat i necessitam totes aquestes mesures que venen en aquest pla, com és recolzar el comerç de proximitat, el petit comerç, recolzar les mesures d'ocupació de qualitat, recolzar les mesures d'implementació de clàusules socials a la contractació de l'Ajuntament de Palma, en definitiva, tota una sèrie de mesures per recuperar la qualitat, per recuperar l'ocupació i, en definitiva, poder tenir unes xifres d'atur que siguin de plena ocupació en aquesta ciutat, cosa que desitjam que sigui quant abans. Agradecer a los agentes sociales y a la Regiduría de Ocupación, a su regidora y a su equipo el trabajo que han hecho durante estos meses para que hagan posible este pacto, que como se ha dicho antes, no es un pacto que se firme habitualmente y por eso quiero ponerlo en valor. Creo que los objetivos que marca el pacto son claros y sobre todo lo que hace este pacto es aunar esfuerzos de los agentes sociales y el Ayuntamiento en el municipio de Palma en torno a una serie de objetivos. El primero
es la creación de empleo. Es nuestro objetivo prioritario como equipo de gobierno, también es el objetivo de los agentes sociales, es la creación de empleo. Vivimos una situación donde el turismo va bien, venimos de Fitur, el 2017 va a ser un buen año turístico y hay que aprovechar para crear empleo y empleo de calidad, con sueldos dignos y con derechos. Y en torno a ese objetivo aunamos las voluntades de todos los agentes sociales, que me parece muy importante y que es lo que podemos hacer desde el Ayuntamiento. El siguiente objetivo es apoyar a la pequeña y mediana empresa. Como se ha dicho, son la mayoría de las empresas que tenemos en Palma y creo que necesitan un apoyo y en la parte que el Ayuntamiento puede lo va a hacer, por ejemplo, a través de las cláusulas sociales de la contratación. También el apoyo al pequeño comercio, que es el que nos hace diferentes y el que aporta un valor añadido y que también creo que ha de ser una prioridad para todos nosotros. El buscar juntos nichos de empleo en el campo de la innovación, de la náutica, en donde también los agentes sociales, que son los que mejor conocen la realidad económica del municipio, nos puedan mostrar que hay un campo de trabajo para crear empleo, o sea, que trabajar juntos para buscar esos nichos de empleo y dedicarnos a ello. Potenciar Palma Activa como un organismo del Ayuntamiento para la creación de empleo y para el apoyo a la emprendeduría. Son dos objetivos importantes que también compartimos. Y al final, lo que he dicho, trabajar unidos, vernos periódicamente para compartir información y para ir haciendo realidad esos objetivos que hemos marcado en este plan, que yo creo que son ambiciosos, pero que son sobre todo un principio. Esto no es el final, es justo el principio, la firma del pacto. A partir de ahora, trabajar intensamente para convertirlos en realidad y que cada año que pase sean menos las personas que hay en el paro y cada año que pase sean más las personas que vean que con su sueldo pueden tener una calidad de vida como toca. Ese es el objetivo que nos hemos marcado, así que muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana